Pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Zacarías, capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia del Espíritu Santo. Padre, gracias por darnos a Jesús. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias, Padre, porque hay lugar preparado para cada uno de nosotros. Gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que siguen esta programación. Gracias. Muchísimas gracias, Señor, por sus bendiciones. Y ahora, Padre querido, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy y continuamos con el tema El Espíritu Santo y el hombre interior. En el tema anterior estamos hablando acerca de el Espíritu Santo y el hombre interior y vimos cómo en el Antiguo Testamento la palabra keret en hebreo nos habla de ese hombre interior, nos habla de la parte dentro. Dice, colocaré mi espíritu dentro de vosotros, Ezequiel 36, versículo 27, dentro de vosotros. En el Nuevo Testamento encontramos a Pablo entonces hablándonos de ser fortalecido con el espíritu en el hombre interior. Efesios capítulo 3, versículo 16. Fortalecidos con poder en el hombre interior. Aclarando lo que es esto de el hombre interior, decíamos que el hombre interior está compuesto por nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual. Este ser intelectual involucra la mente, la voluntad y la conciencia. Nos enfocamos en la mente y hablamos acerca de la palabra nous, que significa mente. Y nos detuvimos en Romanos capítulo 12, versículo 2, donde el apóstol Pablo nos dice que debemos renovar nuestra mente. El apóstol Pablo nos habla de ser transformados, nos habla de ser renovados. El apóstol Pablo nos habla en la parte práctica del libro de Romanos de la importancia de ese cambio en la mente, ese cambio en la nous. Hablamos también de la palabra dianoia, como aparece en Efesios capítulo 1, versículo 18. Y en Efesios capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo nos presenta la manera como la mente es sacudida, como la mente es desafiada, como la mente es habilitada. Hoy debemos trabajar con la tercera palabra. La tercera palabra es la palabra ennoia, como aparece en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Leamos, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Todo esto tiene que ver con la mente. Todo esto tiene que ver con el hombre interior. Cuando nosotros aprendemos acerca del Espíritu Santo, cuando estudiamos la
vida y obra del Espíritu Santo, descubrimos que, ponga cuidado, la obra del Espíritu Santo consiste en 4 cosas. Número 1, el Espíritu convence de pecado. Número 2, el Espíritu convierte al pecador. Número 3, el Espíritu purifica al creyente. Y número 4, el Espíritu habilita, capacita al cristiano para el cumplimiento de la misión. Cuando usted habla del bautismo del Espíritu Santo, tiene que poner muy en claro que el bautismo del Espíritu Santo viene en el 4º paso de la obra del Espíritu Santo. Jesucristo vino a la tierra y habló con los apóstoles. Durante la experiencia de Jesús con los apóstoles, el Santo Espíritu los convenció de pecado, el Santo Espíritu los convirtió del pecado, el Santo Espíritu comenzó una obra de purificación o santificación, y entonces el Señor Jesús les dijo: quédense aquí en Jerusalén, porque dentro de unos días ustedes serán investidos con poder de lo alto, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, ustedes recibirán la promesa del Padre. Para ser bautizado o bautizada en el Espíritu Santo, se necesita la experiencia de convence de pecado, convierte al pecador, purifica al creyente. ¿Qué significa esto? El bautismo del Espíritu Santo se da para el cumplimiento de la misión. Cristo envió su Espíritu y se derramó en Pentecostés, y los discípulos y los apóstoles fueron llenos y llenas del Espíritu Santo. Inmediatamente se le iban a cumplir la misión. Eso tiene que estar claro, porque es probable o es posible que estemos intentando una cosa sin haber experimentado la otra. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convierte al pecador. El Espíritu Santo purifica al creyente, y el Espíritu Santo habilita y capacita para el cumplimiento de la misión. Esta palabra ennoia es demasiado importante mirándolo desde ese punto de vista. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice el verso 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Y qué hace ahora? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. ¿Y qué dice ahora? Y las intenciones del corazón. Ahí está la palabra ennoia. Intención del corazón. ¿Qué es lo que hay en la mente? La palabra ennoia significa intenciones, pensamiento, consideración, comprensión moral. Significa lo que uno tiene en la mente. ¿De qué está llena tu mente? ¿Qué es lo que hay en la mente tuya? Si abrimos la mente, ¿qué encontraremos? Ennoia significa el acto de pensar, de considerar, de meditar. Pensamos, meditamos, consideramos las cosas en base a lo que tenemos en la mente. Pablo dice, Efesios capítulo 3, versículo 16, para que seáis fortalecidos con poder interior en el Espíritu. El Espíritu fortalece la mente, fortalece la voluntad, fortalece la conciencia. Si es verdad que el Espíritu está presente, entonces la mente se llena con la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Entonces, la mente está llena de los principios divinos, los principios cristianos. Entonces, la persona ha nacido de nuevo. Entonces, es una persona convencida, convertida, y en ese proceso de santificación. Entonces, el Espíritu Santo viene y le bautiza, le habilita y le capacita para el cumplimiento de la misión. No es un asunto humano. Ya veremos en un momento cómo hay que contrastar para descubrir qué hay en la mente
Contrastar el hombre natural con el hombre espiritual, la carne con el espíritu, el hombre viejo con el hombre nuevo, lo que era antes y lo que es ahora. La salvación es una persona que se llama Cristo Jesús. La ciencia de la salvación es conocer, comprender y entender los pormenores que involucra la salvación. Es la ciencia más profunda que existe en el vastísimo universo, porque no solo nos habla de Dios, sino que nos presenta a Dios, porque la salvación es una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Necesitamos volver a la Biblia, necesitamos volver a los brazos del Espíritu Santo. Ennoia, el acto de pensar, de considerar, de meditar. Ennoia, un pensamiento, una noción, una concepción. Ennoia nos habla de la mente, del entendimiento, de la voluntad, de la manera de pensar. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Vamos rapidito, hay mucho que decir y el tiempo se va muy a prisa. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Dice Pedro: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ¿qué dice ahora? Vosotros también armaos del mismo, que dice, pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. En otras palabras, de lo que estaba llena la mente de Cristo, permitan ustedes que se llene la mente de ustedes. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Ennoia. Llenen su mente con lo que había en la mente de Cristo. Permitan que el Espíritu les llene la mente con el mismo contenido que había en la mente de Cristo. Ennoia. Ennoia significa una mente ocupada. Significa lo que uno tiene en la mente. Significa sensatez, comprensión moral. Ennoia. Amigo, amiga, ¿de qué está llena su mente? ¿Quién ocupa su mente? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Qué ha pasado en su vida? Usted es un producto, un resultado. ¿De qué? Número uno, usted y yo somos producto, resultado de lo que hemos vivido, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos experimentado. Dios nos ha dado también la razón, uno, para descubrir las cosas equivocadas y aprender las cosas correctas que están en la palabra de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. El hombre interior. Ennoia, de lo que está llena la mente. En el libro de Proverbios capítulo 23, versículo 26, vamos rapidito. Proverbios capítulo 23, versículo 26. Ponga cuidado, por favor. Una cosa es vivir y otra cosa es ser vivido. Hay dos espíritus que programan la mente de la gente. O el espíritu del mal o el Espíritu Santo. Usted solo tiene la facultad de escoger quién será su programador. O le programa el espíritu malo. San Mateo capítulo 12, Jesús dijo cuando el espíritu inmundo sale del hombre. O lo programa el Espíritu Santo. Jesús dijo el espíritu que está en vosotros. ¿Cuál es el espíritu que está en ti? Porque ese espíritu define de lo que está llena tu mente. Proverbios capítulo 23, versículo 26. Eso es serio. Dice el 26. ¿Qué cosa dice Dios? Dame, hijo mío, ¿qué cosa? Tu corazón y miren tus ojos. ¿Por dónde dice? Por mis caminos. Dame, hijo mío, tu mente. Mira por los caminos míos, no por los caminos del mundo. Enfócate en mí. Isaías capítulo 45, versículo 22. ¿Qué dice? Dijo Dios, mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pero añade la frase, y sed salvos. Si queremos salvación, tenemos que mirar al Señor, contemplar al Señor, enfocarnos en el Señor, meditar en el Señor, llenar nuestra mente con la palabra del Señor. Y entonces, el Espíritu viene y nos transforma de gloria en gloria como a su imagen.
2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Es una experiencia. Toda la vida que tenemos en esta tierra es solo preparándonos para la eternidad. Todo lo que usted ha vivido en este mundo, en esta tierra, no importa cuántos años sean, es solamente una preparación, una capacitación para llenar su mente con la palabra de Dios. Mire qué cosa linda. Proverbios capítulo 4, versículo 23, ¿qué dice Dios? Proverbios 4, 23, ¿cómo dice? Sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa cuidada, sobre toda cosa protegida, sobre toda cosa defendida, ¿qué dice? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu mente. Hemos dicho que las creencias, es decir, razón 2, conjunto de conocimientos y experiencias que hemos tenido en la vida. Las creencias, lo que somos en realidad. No estamos hablando de religión, estamos hablando de la vida misma. Las creencias forman los pensamientos. Los pensamientos entonces dan a luz las emociones. Las emociones entonces producen las acciones. Las acciones producen los hábitos. Los hábitos determinan y forman el carácter. Y el carácter determina el destino. ¿De qué está llena la mente? Siéntese con usted mismo por un momento. Pregúntese, ¿cómo ha sido mi vida? ¿Qué es lo que he vivido? Pregúntese, ¿qué es lo que he aprendido? Y descubra cuáles son sus creencias. No estoy hablando de doctrinas, estoy hablando de su experiencia, de su cultura de pensamiento, de su cosmovisión de la vida, de su idiosincrasia, de lo que en realidad usted es, de qué se ha formado. Y entonces descubrirá de qué está llena su mente. Eso es de vida o muerte. Ennoia. Cuando profundizamos en la palabra ennoia, descubrimos una palabra importantísima en la Biblia sobre la cual Cristo hará juicio. San Mateo capítulo 16, versículo 27. Vamos rapidito. Mateo 16, 27. Esto es de vida o muerte. Mateo 16, 27. Cuando Cristo venga, hará juicio acerca de y con relación a esta palabra. San Mateo capítulo 16, versículo 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. ¿Y qué dice ahora? Y entonces, ¿qué dice? Pagará a cada uno conforme a qué? Conforme a sus obras, conforme a su praxis. Curiosamente, ponga cuidado, curiosamente, praxis es cuando una idea, una doctrina, un concepto se convierte en parte de la experiencia vivida. Y si se convierte en parte de la experiencia vivida, ennoia, entonces llena la mente. La pregunta es, ¿de qué está llena tu mente? ¿Cuál es la praxis de tu vida? No es cuestión de jugar a la religión, no es cuestión de jugar, no. Es un asunto muy serio y profundo. Siéntese con usted mismo y pregúntese, ¿de qué está llena mi mente? Eso es de vida o muerte. Cuando Cristo venga, mucha gente protestará. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, pero ¿qué está pasando aquí? A usted no lo conozco, póngase de aquel lado. Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ennoia, praxis. Cuando usted estudia esta palabrita praxis, y me apasiona esa palabra porque con relación a esa me van a hacer juicio, a usted también. La praxis y la ennoia forman parte, son lo mismo porque la praxis determina la vida misma. Praxis, acción, es una acción que tiene su fin en sí misma y no produce ningún objeto ajeno a su propia naturaleza. Es lo que usted es en realidad, de lo que usted está lleno. Por eso Cristo dice, le voy a hacer juicio conforme a la praxis, conforme a lo que son, conforme a la verdad de su existencia, de su vida. Hechos capítulo 19, versículo número 18. Vamos rapidito, esto es apasionante, apasionante. Hechos capítulo 19,
versículo 18. ¿Cómo dice el versículo 18? Hechos 19, 18. ¿Cómo dice? Y muchos de los que habían creído venían. ¿Y qué dice ahora? Confesando y dando cuenta de qué? De su praxis, de sus hechos, de su vida, de lo que estaban viviendo. La praxis define y nos muestra de qué está llena la mente. Eso es de vida o muerte. Romanos capítulo 8, versículo 13 y capítulo 12, versículo 4. Estamos mostrando idea de lo que es una buena praxis. Romanos, vamos rapidito, tenemos que entrar en los otros detalles que hacen más profundo y hermoso este estudio. Romanos capítulo número 8, versículo 13. La praxis mala. ¿Qué dice Romanos 8, 13? ¿Cómo dice? Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice Pablo? Moriréis. Más, si por el Espíritu hacéis morir, ¿qué cosa? Las obras de la carne, viviréis. La praxis de la carne. Pero para estar consciente de esto, necesitamos saber de qué está llena nuestra mente. Si por el Espíritu, dice Pablo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esa es la parte positiva. Necesitamos conocer, comprender y entender el Espíritu. Necesitamos dedicar más tiempo al Espíritu Santo. La persona que fue enviada, Consolador, para que te acompañe, para que te proteja, para que te instruya, para que te cuide, para que te guíe, para que haga en ti, por ti lo que tú no puedes. ¿Cómo es que no lo conoces? ¿Cómo es que no lo conoces? Capítulo 12, versículo 4, Romanos. Romanos 12, 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿qué dice ahora? Pero no todos los miembros tienen la misma praxis, no todos tienen la misma función. Me encantaría quedarme hablándole de la praxis, pero bueno, lo que queremos decir con la praxis es que de lo que la cabeza esté llena, ennoia, define lo que es la vida, la praxis. Repito, es más que un asunto religioso, es una experiencia de vida, es más que un concepto, es un principio, es más que una acción, es una vida plena, completa, donde usted muestra lo que hay dentro de su vida. Pudiéramos entonces, Colosenses capítulo 3, versículo 9. Vamos a leer Colosenses 3, 9. Mire qué cosa linda. Colosenses capítulo 3, versículo número 9. ¿Qué dice el verso 9? Colosenses 3, 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados, ¿de quién? Del viejo hombre con sus hechos. Ya veremos el hombre viejo versus el hombre nuevo. Si una persona ha sido convencida del pecado, convertida del pecado, está siendo purificada por el Espíritu Santo, y entonces el Espíritu viene y le habilita y le capacita para el cumplimiento de la misión. En ese cuarto paso se lleva a cabo el bautismo del Espíritu Santo. Pero si usted no ha tenido la experiencia de convencido de pecado, convertido del pecado, y mucho menos la purificación del pecado, entonces usted debe tener cuidado. La experiencia de los discípulos nos dice bien claro cómo es el proceso, cómo es el procedimiento y cómo el Espíritu Santo es quien está al frente de todo esto. Hay muchos pasajes hermosos aquí que necesitamos ver. San Lucas capítulo 23, versículos 50-51. Vamos a terminar aquí para entrar entonces en las comparaciones y descubrir de qué está llena mi mente, de qué está llena su mente. Ennoia. Lucas capítulo 23, versículo 50. Dice el versículo 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea,
el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Y dice ahora, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, en el acuerdo y en la praxis de ellos. ¿De qué estaba llena la mente de ellos? Crimen, acusación, asesinato. Querían matar a Jesús. La mente estaba llena de esto, pero la mente de este hombre, José de Arimatea, no estaba llena de eso. San Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. Me encanta el método bíblico gramático descriptivo, porque es la Biblia hablándote a ti, hablándome a mí. San Marcos capítulo 7, mire las palabras de Jesús. Recuerde que estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y recuerde que estamos con el tema El Espíritu Santo y el hombre interior. San Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. ¿Qué dice Jesús? Porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué dice? Salen los malos pensamientos, ¿qué más? Los adulterios, ¿qué más? Las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y dice Jesús, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Dónde viven? En la mente del hombre, en el sótano de la mente del hombre. Todos los seres humanos tenemos un sótano. Tenemos que orar, ayunar y clamar a Dios para que el Santo Espíritu venga y con esa agua bendita, esa agua preciosa, esa agua que es el Espíritu Santo, San Juan capítulo 7, versículo 39, venga esa agua divina, esa agua del cielo que es el Espíritu Santo y lave ese sótano. Lave ese sótano y saque toda esa basura de ahí. Y entonces le dé lugar a Cristo Jesús. Mire qué cosa linda, Efesios capítulo 3. Mire qué cosa linda, cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, Pablo está orando para que el Espíritu Santo nos fortalezca en el hombre interior. Y entonces el Espíritu, después que viene y hace ese trabajo, mire quién viene a vivir en nosotros. Dice Efesios 3:16, como dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y dice ahora, ¿para qué? Propósito. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Fortalecernos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Fortalecernos, krateio y dinamis, potencia y dinamismo. Cuando el Espíritu entra y potencializa y dinamiza nuestra vida y habilita y capacita nuestra mente, mire quién viene a vivir en nosotros entonces. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Para que habite, katoikeo, para que haga morada permanente, para que se quede a vivir ahí. Pero ¿cómo vive Cristo en un sótano lleno de basura, en un sótano lleno de toda la diablura del mundo? Esto es de vida o muerte. ¿De qué está llena tu mente? ¿De qué está llena mi mente? En noia. Dice Jesús, San Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Imagínense que Jesús llegue. Jesús llegó. Y ahora, y todo, amén, Señor, usted llegó. Usted, se me sale, póngase por acá. Pero Señor, para acá. Ay, mamá. ¿Y entonces? Pero Señor, allá. ¿De qué estaba llena la mente? ¿Qué había en la mente? Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, porque el que siembra para la carne, de las carnes segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Querido, querida, en el nombre de Jesucristo te pido, te digo, ¿de qué está llena tu mente? ¿Qué es lo que hay en tu mente? Colosenses capítulo 3, versículo 2, la Biblia es hermosa. Colosenses capítulo 3, versículo 2,
Colosenses 3:2, el enemigo no quiere que usted sepa estas cosas. Colosenses capítulo 3, versículo 2, ¿qué dice? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Froneo, poned la mente en las cosas de arriba. ¿Dónde está tu mente? ¿De qué está llena tu mente? En el día en que piensas. ¿Dónde está enfocada tu mente? ¿Cuál es tu cosmovisión de la vida? ¿Cómo ves la vida? En Noia. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Muy bien. Vamos a ver ahora la respuesta de esta pregunta y hagamos de una manera hermosa, contrastando una cosa con la otra para que se nos haga más fácil. Recuerde que estamos predicando primero para mí mismo, luego para usted. No piense en una tercera persona. No. La predicación viene conmigo, para mí. Pero permita que vaya para usted. Fulano, no. Usted es el blanco. Yo soy el blanco. Bueno, soy el blanco, pues soy el negro, ¿no? Muy bien. ¿De qué está llena la mente? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12 al 16. Vamos rapidito. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12 al 16. Leamos en sentido general lo que Pablo dice y luego vamos a ir a los detalles. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12 al 16. Mire qué lindo lo dice Pablo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 al 16. Dice Pablo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Para qué cosa dice? Para que sepamos. ¿Nota usted que ahí habla del espíritu del mundo y el espíritu de Dios? ¿Sí o no? Para que sepamos. Para que descubramos de qué está llena nuestra mente, para que sepamos sinceramente qué está pasando en mi mente. Dice Pablo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué dice Pablo? La mente de Cristo. Muy bien, aquí se abre un tema de estudio maravilloso en las palabras de Pablo. ¿Qué estudio se abre? El estudio de el hombre natural y el hombre espiritual. Solo deberían existir dos grupos. El hombre natural no le importa a Dios, no le interesa a Dios, no se enfoca en Dios. Dice Pablo en el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que hay un grupo de personas que se llaman naturales, el hombre natural, el hombre que no tiene que ver con Dios ni con la Biblia, no tiene que ver nada que ver con Dios. Ese grupo no le importa ni le interesa a Dios. ¿De qué te llena la mente? De cualquier cosa menos de la palabra de Dios, de cualquier cosa menos del conocimiento de Dios, de cualquier cosa menos del Espíritu Santo de Dios. Esa mente estará llena entonces del espíritu del mundo y entonces manifiesta en su vida, en su forma de ser, en sus palabras, en su manera de conducirse, que justamente es eso. Una persona del mundo no tiene nada que ver con Dios. Sin embargo, llama la atención cuando él habla del hombre espiritual. Capítulo 2, versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Un estilo de vida completamente diferente.
Un estilo de vida completamente que viene de arriba, no de abajo. Un estilo de vida, una forma de ser, una praxis, una idiosincrasia, una manera de presentarse, una cosmovisión de la vida completamente distinta, enfocada en Dios, con un fin único, el reino de los cielos, mostrado en una vida cambiada por el poder del Espíritu Santo. No es una teoría, no es un concepto humano, es la palabra de Dios. Y mire qué interesante, dice el Señor, el apóstol Pablo, versículo 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Y qué dice Pablo? Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. ¿De qué estaba llena la mente de Cristo? ¿En qué pensaba Cristo? ¿Cuál era el propósito de la vida de Cristo? ¿A qué vino la tierra Cristo? ¿Qué lo hacía cada mañana levantarse y comenzar a trabajar? ¿Por qué había noche que no dormía? ¿En qué estaba enfocado Cristo? La mente de Cristo. El hombre natural versus el hombre espiritual. Cuando usted estudia la Biblia, descubre otro contraste. Bueno, el ser humano es chismoso por naturaleza, así que vamos a entrar un chismecito aquí de una vez. Si la persona no es ni natural ni espiritual, ¿qué es lo que es? Carnal. Ahí, mamá. Esta parte es dolorosa, pero vamos para allá. Lamentable y tristemente, el mundo religioso se ha llenado de gente carnales. ¿Quiénes son los carnales? Capítulo 3, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1, hasta el versículo número 4, dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dentro de los espirituales aparece un grupo raro, un grupo que no tiene razón de existir. Un grupo que no debería ser. Aparece algo raro. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Personas que son hermanos, que son del grupo de los espirituales, pero no crecen, no conocen, no aprenden, no se instruyen, no tienen un desarrollo normal en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento del plan divino, en la experiencia con el Señor. Y dice Pablo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Había una situación en Corinto que, bueno, ya lo estudiaremos en otro momento. La idea es, amigo, amiga, hermano, hermana, descubra si usted es espiritual o es carnal. Si está en la iglesia, entonces usted no es del grupo de los naturales, porque usted se interesó en la palabra de Dios, se interesó en Dios, se interesó en Jesús, etc. Ahora, si ya usted está en la iglesia, si es una persona cristiana, pregúntese si usted es una persona espiritual o una persona carnal. ¿Cómo es su experiencia? ¿Cómo es su praxis? ¿De qué está llena su mente? No se engañe, por favor, ni se compare con nadie. Resuelva su caso y su cosa con el Señor y hágalo rápido antes que se haga demasiado tarde. Hombre natural, hombre espiritual y tristemente un hombre carnal. Cuando usted sigue estudiando la Biblia, descubre que Pablo sigue haciendo la comparación, carne versus espíritu. ¿Por qué Pablo está tan empeñado en esto? Porque tiene que descubrir y tengo que descubrir de qué está llena nuestra mente. Si estamos viviendo en la carne, tenemos la mente llena de las cosas de la carne. Si estamos viviendo en el espíritu, tenemos la mente llena de las cosas del espíritu. Pero no te puede engañar. No te puede engañar. Gálatas capítulo 5. Vamos rapidito. Mire cómo lo dice Pablo. Gálatas capítulo 5. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Estamos con el tema el Espíritu Santo y el hombre interior. Gálatas, capítulo 5. Mire cómo hace el contraste carne versus espíritu. Dice el versículo 16. Digo pues,
andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pregunto, ¿se ve claro aquí carne versus espíritu, sí o no? Sigue diciendo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Usted no me diga que está viviendo en la carne y en el espíritu, eso es mentira. Usted no puede vivir en los dos lados. Dice Pablo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué cosa? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo lo he dicho antes, ¿qué cosa? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mi pregunta, una persona que vive con todas esas cosas, ¿me puede decir usted a mí que está viviendo en el Espíritu? No. Una persona que siendo cristiano o llamándose cristiano vive en estas cosas, lamentable y tristemente, esa persona no es cristiana, es una persona espiritual carnal. Una persona que vive en la carne. Pero mire qué cosa linda ahora, la parte del Espíritu. Dice Pablo, más el fruto del Espíritu es, ¿qué cosa? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice Pablo? Andemos también por el Espíritu. Recuerde, amigo, que estamos predicando primero para mí mismo y segundo para usted. ¿De qué está llena su mente? ¿De la carne o del Espíritu? ¿De qué está llena nuestra mente? Carne versus Espíritu. Vemos otro enfoque, otra manera de Pablo explicar todo lo que estamos diciendo. El hombre viejo versus el hombre nuevo. Mire qué cosa linda. Efesios capítulo 4, la Biblia es hermosa. Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico solo la Biblia, gramático el significado de las palabras que están en la Biblia. Y descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. No es lo que diga el pastor fulano de tal, no. Ni lo que piensa, no. Es lo que dice la Biblia, lo que Dios le dice al hombre. La Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas, pero es la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Hombre viejo, ¿qué dice el versículo 17? Efesios 4, 17. Esto, pues, digo y requiero en el Señor. ¿Qué dice? Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan, ¿en qué cosa dice? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, ¿cómo? Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y sigue diciendo, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice Pablo? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos, ¿cómo dice? Engañosos. Despójense de ese hombre viejo, malvado, malo. Despójense de eso. Echen eso de su vida. Capítulo 4, versículo 23. ¿Y ahora qué dice? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién está hablando? Pablo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo,
porque somos miembros los unos de los otros. Yo le pregunto, ¿tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Dice ahora, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. ¿Cómo contristamos al Espíritu? Ahí están los modelos. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. A mí me pregunta, ¿podemos descubrir de qué está llena nuestra mente? Sí, es lo que estamos haciendo. O nuestra mente está llena de la carne o está llena del Espíritu. O nuestra mente está con el hombre viejo o estamos con el hombre nuevo. Mire qué cosa linda dice ahora. Vamos a Colosenses capítulo 3. La Biblia es una maravilla, la Biblia es hermosa. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo número 3, versículo 1 al 9. ¿Qué dice Colosenses 3, 1 al 9? ¿Cómo dice el versículo 3? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿Dónde dice? En Dios. Ponga cuidado, por favor. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, con su praxis. No vivan así, no vivan con estas cosas, no practiquen esas cosas, no se enfoquen en esas cosas, de allá fue que ustedes vinieron. Y ahora dice Pablo, capítulo 3, versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se supone, se espera que a medida que el tiempo va pasando, se cumple Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es como perfecto. El niño nace, empieza a crecer, y empieza a crecer, y empieza a crecer, y se desarrolla. Pero qué trágico debe ser un niño que nazca, y los años pasen, y el chiquitín se quede con un cabezón, con el tamaño de un bebé de 2 años, barba y todo. Es un fenómeno, es una aberración. Y eso pasa con la vida de muchas personas cristianas. Se queda rumiando lo mismo, no crece, no se desarrolla. ¿De qué está llena esa mente? Capítulo 3, versículo 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, dice Pablo, como escogidos de Dios, ¿qué dice ahora? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Se ve la diferencia de una forma clara.
El que está en la carne, el que está en el espíritu, el que está en el hombre viejo, el que está en el hombre nuevo, se nota en la vida, en el estilo de vida, en la forma de vivir, en la forma de ser. Y sobre todas estas cosas, dice, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Llenen la mente de la palabra de Dios. Cuando abran la boca, citen la palabra de Dios, anuncien la palabra de Dios, hagan como Jesús. Escrito está en la Escritura, la palabra de Dios dice, el Señor dice. Llenen su mente con la Biblia. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. No sigamos distraídos. Procuremos nuestra salvación con temor y temblor, como dice el apóstol Pablo. Y aquí vienen ahora cosas lindas. Me gusta la Biblia. Ahora en una manera directa y específica, mire lo que dice Pablo. Mire qué cosa linda. Número 1, versículo 18, las casadas. ¿Qué dice? Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Número 2, versículo 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Número 3, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Versículo 21, padres, ¿qué cosa? No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Versículo 22, siervos, esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y el consejo general, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y yo le pregunto, ¿es hermosa la Biblia o no es hermosa? En noia, ¿de qué está llena la mente? En noia. Qué bueno que creo que el tiempo se nos acabó. Le dejo una tarea para que la lean en su casa. Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Me gusta esta última parte de antes versus ahora. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Le voy a dar su tareita, no se preocupe, esta tareita es suya. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Cómo dice el versículo 2, 1 al 3? ¿Cómo dice? Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el diablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes, pero ¿qué cosa dice? ¿Qué dice ahora? Pero Dios, 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 bendito sea su nombre. Muertos en delitos y pecado, acabado el esclavo del diablo, toda la cosa mala. Qué cosa linda dice ahora, pero Dios, bendito sea su nombre. Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó. ¿Qué significa rico en misericordia? Misericordia significa que Dios suple tus necesidades. Es decir, Dios tiene abundancia de recursos para suplir todas tus necesidades, no importa cuáles sean. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Hermoso. Dios determinó y decidió que estuviéramos sentados con Cristo en el trono celestial, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Permítame terminar haciéndole dos preguntas. Primera pregunta, amigo, amiga, ¿acepta usted que venga a su vida el Santo Espíritu? ¿Le da derecho legal espiritual a Dios para que el Espíritu Santo venga y more en usted y le transforme la vida a imagen y semejanza de Jesús? ¿Lo acepta o no lo acepta? Número 2. ¿Acepta usted a Jesús como su único y suficiente Salvador? Y le pide a Dios que el Santo Espíritu venga y forme a Cristo en usted, quien es la esperanza de gloria, y que su mente sea llena con la palabra de Dios. Si usted dice que sí, póngase en pie conmigo o levante su mano donde quiera que usted esté y terminemos el estudio con una oración. Querido Padre Celestial, levantamos la mano para darle las gracias por la obra del Espíritu Santo, que nos convence de pecado, nos convierte del pecado, purifica al creyente y habilita y capacita al cristiano para cumplir la misión. Prepárenos y habilítenos, Dios, para ser bautizados y bautizadas con el Espíritu y cumplir la misión. Padre, que su Espíritu bendito venga a nuestra vida y llene nuestra mente con su palabra santa y nos dé la mente de Cristo para que vivamos conforme a su voluntad, para la honra y la gloria de su nombre. En su mano nos entregamos, Señor, dando gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.